Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Innato. Me acompaña el diputado Julio Montoya de Venezuela, quien también es presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Parlamento Latinoamericano, a quien le quiero dar la bienvenida. Un abrazo y un honor para mí poder compartir con ustedes esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, en este espacio también he invitado a Ayrton Ruales, él es parte del presidente de la Corporación Diálogos por la Democracia, a quien también le quiero dar la bienvenida y que inicie también con su primera pregunta. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, diputado Julio Montoya. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Voy a plantear un poco de contexto primero. Mediante decreto oficial, Nicolás Maduro en el 2017 otorgó el poder legislativo a la Asamblea Nacional Constituyente de manera temporal. Sin embargo, en el 2016, la Asamblea se estableció en desacato con el Tribunal Supremo de Justicia y hubo una mayoría opositora, por lo cual los diputados chavistas abandonaron la Asamblea. Sin embargo, se sabe que en 2019 retomaron sus curules para establecer una sinergia con los diputados de oposición para poder sacar adelante el proceso legislativo. En este caso, la pregunta concreta, diputado, es ¿a quién responde actualmente la Asamblea Nacional de Venezuela? Ya que tomamos en cuenta que el presidente es Juan Guaidó y, bueno, hay una disputa de poderes en cuanto al presidente Maduro con el presidente interino de Venezuela, Guaidó. Bueno, para también hablar en contexto, tú lo dijiste con claridad, ellos instalaron en una votación ilegales e írritas una asamblea constituyente por un periodo de 2 años en el 2017. Ya estamos en el 2020 y continúa esa constituyente, es decir, los 2 años los duplicaron y casi ya van a triplicar de una manera ilegal e inconstitucional. La mayoría de los parlamentarios son electos hace 5 años exactamente, 4 años y tanto. Estos parlamentarios continúan siendo el Parlamento de Venezuela, quien ha sido sometido por un poder por un poder judicial que nombraron el 31 de diciembre de hace 4 años a las 10 de la noche, posterior a las elecciones, donde la Asamblea Nacional entró en manos de la oposición democrática. Esto lo digo en el contexto porque ellos, sabiendo que iba un parlamento con mayoría democrática, nombraron el 31 de diciembre un Tribunal Supremo de Justicia sencillamente de la dictadura al extremo, que 4 de los parlamentarios que votaron por el Tribunal Supremo de Justicia somos hoy magistrados, cosa que tampoco se puede hacer en ningún parlamento del mundo. Tú no puedes votar por ti mismo para ser magistrado. Es decir, un proceso írrito que por supuesto generó una inestabilidad política en Venezuela que hasta el día de hoy no hemos podido superar y que a la final la que afecta es a la gente, al pueblo venezolano, que está sometido hoy a las cifras económicas y sociales más terribles. Somos la segunda migración en el mundo y éramos un país que ni migraba, pero ese es otro tema. Entonces lo que te puedo decir hoy es que Guaidó continúa teniendo de los 165 Julio, ¿nos puedes repetir, por favor, esa última parte, por favor? Porque hubo un problema en la transmisión, esa última parte. Decía que el presidente Guaidó continúa teniendo de los 165 diputados electos, 117 diputados, es decir, una mayoría más que holgada, más que precisa. Ellos hasta hoy, siguen ofreciendo $3 millones de manera descarada y pública a todo parlamentario que abandone la democracia del parlamento y se sume a un parlamento que están tratando de armar con disidentes, suplentes, incluso hasta no electos diputados. Ok, a ver, todo esto que nos ha mencionado
Ya es conocido porque el problema de Venezuela no solamente parece que es de Venezuela, sino de toda Sudamérica, por no decir de toda Latinoamérica. Acá nosotros en Ecuador, propiamente hablando en Quito, tenemos una comunidad ya de venezolanos. Y yo, en medio de toda esta situación, no creo que si echarle de pronto que es la culpa del Maduro, culpa de Guaidó, lo que sea, pues ya antes tenían aquí 10.000 bolívares, luego le quitaron los ceros, estos billetes creo que duraron 3 días, y ahora 50.000 pesos, que es el billetito azul que sale Simón Bolívar, que lo único que hace a ese billete es cambiarle las cifras y ponerle otros colores, vale $1, pues. Y se puede retirar 50.000 pesos semanales de los bancos, de 50.000 bolívares, perdón, de los bancos. Hago este contexto y este resumen porque Nicolás Maduro sale muy airoso y dice, ¿sabe qué, señores? ¿Cómo es posible que yo haya ganado democráticamente? Somos un gobierno elegido democráticamente. Y no solamente lo dice él, lo dice también el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que estuvo aquí 10 años también con la ideología del socialismo y que lo acompañó a Nicolás Maduro en las elecciones. Entonces, yo no me quiero ir en contra de la credibilidad ni del uno ni del otro, porque este es un programa que se maneja de forma neutral para que sean los ciudadanos los que saquen sus conclusiones. Pero mañana pasado, hagamos de cuenta que por elección popular gana el señor Juan Guaidó y resulta que si la oposición también es mayoritaria por parte de Maduro, lanzan un presidente interino y van a seguir en el mismo, digámoslo así, por no decir desorden, en el mismo conflicto, diputado Montoya. Bueno, a veces yo entiendo las dudas de la comunidad internacional, porque no es fácil leer e interpretar lo que pasa en Venezuela. Pero es que primero hay que partir de un hecho. En Venezuela hay una dictadura militar. Así de sencillo. Lo único que sostiene a Nicolás Maduro es el apoyo de un generalato. Para que ustedes sepan, Venezuela tiene más generales que toda la comunidad europea junta. Es decir, él nombra generales todos los días. En un tiempo hubo mucho humor con eso, porque decía, hay un general para las papas, un general para la cebolla, porque los ponía hasta a administrar el programa de dotación de cebolla, el programa de dotación de papa. Hoy no, hoy los generales administran minas de oro, yacimientos de petróleo de manera personal, el contrabando de gasolina y algo que se conoce, más lamentable, que es el cartel de los soles. Por eso que ustedes hoy ven todo avión que aterriza de manera accidental con droga en el mundo, viene de Venezuela. O sea, eso estadísticamente es horrible y cerca del 72% de la droga decomisada en puertos y aeropuertos europeos salieron de puertos y aeropuertos de Venezuela. Es decir, la estadística sirve para algo. O sea, esas estadísticas no pueden ocurrir si no hay una gran organización que está moviendo esos hilos. Si no, estadísticamente eso no es posible. Entonces, Nicolás Maduro en todas las encuestas, incluso independientes, invito a que cualquiera haga una encuesta, tiene solo el 7% de apoyo popular. Es decir, que es básicamente se corresponde a lo que es hoy el PSUV, el Partido Socialista, que es cerca del 7 al 8%. Es decir, Nicolás Maduro no tiene apoyo popular, solo lo sostiene una dictadura militar. Ahora, su elección, que fue reconocida, entre otros, por Correa, por muy pocos, no fue reconocida por el mundo democrático del mundo. Es decir, no fue reconocida ni por la Comunidad Europea, ni por lo que hoy es el Grupo de Lima, ni Canadá, e incluso hoy no la reconocen ni sus antiguos aliados, porque, por ejemplo, te puedo nombrar el gobierno de la Argentina, que deriva de un gobierno aliado del partido peronista de los Kirchner, ni hoy lo reconocen. Hoy su canciller ha dicho, en Venezuela lo que vemos es una dictadura. Es decir, esto no es un gobierno electo democráticamente. ¿Por qué? Tendría que ir a un tecnicismo que nos podría complicar. Pero imagínate que 1 millón de quitenses, así se dicen a los de Quito, 1 millón de quiteños. Sí, ¿no? Quiteños. 1 millón de quitenses el día de las elecciones sean cambiados a votar a Guayaquil o a Manta, ¿no? En Venezuela, ellos cambiaron 5 millones de venezolanos a votar en estados distintos a donde votan. Es decir, de Quito, votando en Manta o votando en la Amazonia, para que no pudieran ir a votar. Entre otras cosas, convocaron a elección
con 30 días de anticipación sin que nadie supiera. Controlan todos los centros. Eso que nació en el foro de Sao Paulo lo conocemos también perfectamente acá. A mi criterio, acá también tenemos un presidente que, oh sorpresa, con un apagón resulta que cambiaron los resultados y tenemos el presidente Lenín Moreno. Yo lo digo de frente, ¿ya? Lo que no ocurrió en Bolivia, por la presidenta que tienen interina, pero la situación acá es un poco compleja lo que ocurre en Venezuela, porque, o sea, uno fue elegido, digámoslo ya, así no estén de acuerdo, pues fue elegido democráticamente, si haya sido con fraude o no haya sido con apagón, o lo que ya se posicionó, y tiene otro presidente por el lado de la Asamblea. Y lo que usted me dice, aquí viene la otra parte, justamente en un programa de Rafael Correa, tiene un programa en Rusia, que se llama Conversando con Correa, que entrevistó a la vicepresidente de Venezuela, justamente la señora que es puesta obviamente asignada por Nicolás Maduro. Cabe recalcar que los vicepresidentes acá en Ecuador son por elección popular. Dentro de esa entrevista, ella denunciaba una injerencia militar por parte de Estados Unidos. Entonces, si usted me dice que el gobierno está siendo sostenido por los militares, o sea, más allá de los militares debería ser una fuerza más grande, nos está denunciando que la droga prácticamente sale de Venezuela. Entonces no solamente son la fuerza militar, digamos, de Venezuela. Podemos hablar que hay también fuerzas terroristas, fuerzas criminales que están protegiendo, porque Estados Unidos, si es que, digamos, tiene esa injerencia, sabemos que Estados Unidos, frente a toda la situación que ya se ha denunciado, podría tomar acciones. ¿Usted qué piensa de las declaraciones dadas por la vicepresidenta en este programa que le estoy haciendo mención del expresidente Rafael Correa? Bueno, primero debo partir de un hecho fundamental. Nadie se justifica a robar porque haya ladrones en otros lados. Esto lo digo a propósito de un comentario tuyo. No, es que en Ecuador ocurrió, en Zimbabue ocurre, en X ocurre. Ok, independientemente de eso. Pero además te digo, no es igual a Venezuela. Y solo te lo muestro la siguiente razón. Somos la segunda migración del mundo. Y para que ocurra un proceso migratorio, algo tiene que ocurrir. En Siria es una guerra. Es la muerte, es la persecución. En Venezuela es el hambre, la persecución. Aquí han lanzado diputados desde un piso 14 de la policía del Estado y los han asesinado. Fernando Albán. Aquí en este momento que estamos hablando tú y yo, hay 17 diputados presos con inmunidad parlamentaria y están presos. Han asesinado a 12 concejales, eso tiene nombre y apellido. Ahorita hay más de 300 presos políticos, ¿no? Esto no es especulación. En Quito o en Perú debe haber 500.000 de venezolanos aproximadamente, cuando antes era al revés. Cuando Venezuela antes recibía la migración, en medio de un país que producía 3 millones de barriles de petróleo, en medio de la economía más importante después de los Estados Unidos en el continente. Hoy tenemos una inflación de 12.600%, 12.630%, es decir, la política, hermano, se ve por resultados. Es decir, yo puedo usar la retórica. ¿Perdón? ¿En qué momento se le fue de las manos un país así? Yo he entrevistado también personas de Venezuela y les pregunto, ¿y cómo sometieron a un país entero, algo así? Ayrton, no sé si quieres continuar. Yo lo tengo claro, los por qué. Diputado. Una política que optó por la expropiación y estatizar todos los medios de producción en un método de unas viudas de la Unión Soviética y sencillamente colapsaron la economía. Totalmente, diputado. Y justamente déjeme mostrar un dato. Realmente es muy penoso y muy triste lo que sucede en Venezuela. En todas las estadísticas que podemos ver, vemos conflictos, vemos problemas gigantescos. La ONG Foro Penal, por ejemplo, contabiliza 367 presos políticos en este momento en Venezuela. Eso implica que es la mayor cantidad de presos políticos en toda Latinoamérica. Realmente es un número impresionante. En este marco, diputado, ¿cuáles son las acciones que está haciendo el legislativo, específicamente la oposición legislativa venezolana, con respecto a esto, que realmente es un dato alarmante? Pero es allí donde ustedes tienen que tener clara cuál es la situación del Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional hoy no puede ni entrar a la sede del mismo.
El Parlamento Nacional le quitaron el presupuesto desde hace 4 años. Desde hace 4 años, la dictadura no envía el presupuesto al Parlamento Nacional. La dictadura eliminó el poder del control que tiene un parlamento. No podemos citar a un funcionario público, a nadie por el estilo, porque está prohibido que alguien pueda ir al parlamento. Y lo último que hicieron fue con la Guardia Nacional, es decir, uno de los componentes de nuestra Fuerza Armada, evitar que entremos al parlamento. Es decir, el parlamento hoy se reúne en plazas, el parlamento se reúne en colegios, el parlamento se reúne en teatros, y ahora acaban de aprobar que plaza que usemos, alcalde va a ir preso, que teatro que usemos, el dueño va a ir preso. Es decir, es un hostigamiento, es cercano nuestra acción legal, e incluso no publican las decisiones del Parlamento en Gaceta Oficial. Es decir, hoy el Parlamento, yo debo decírselos, es sencillamente de opinión política, porque la dictadura no reconoce el poder legislativo venezolano, y todo lo contrario, cada vez hay más diputados presos, el 25% de nuestros miembros está en el exilio, porque ha sido, a mí personalmente, te cuento mi historia rapidito. A mí en una manifestación me pegaron un disparo. 2, ametrallaron la casa con mis hijos, y entre ellas mi niña chiquita en mis brazos. Tuve que sacarla del país. Me expropiaron todos mis bienes, todos. Me dejaron solo con mi casa primaria de mi hogar. El resto me lo quitaron. Han perseguido a mis hermanos, a mi familia. Esa es la vida diaria de un parlamento en Venezuela, de un parlamentario en Venezuela, ¿no? Hoy nos enfrentamos en un contexto muy duro, pero a la final me voy a sacar de todo lo que me pasó a mí, de mi militancia política, y lo que voy a poner es el centro del problema. El centro del problema es que mientras Venezuela no encuentre una salida, que yo la prefiero democrática, votando, supervisada internacionalmente, el pueblo venezolano va a seguir sufriendo demasiado. Ya son 6 millones de personas en el exterior, pero tú lo dices, ¿tú sabes cuánto gana mensual un pensionado en Venezuela? $2 mensual. Y con $2 mensual tiene que comprar medicina, pagar servicios públicos y comer. En los últimos estudios de las universidades, déjame terminar, ya te doy. Solo déjame decirte esto. En el último estudio que se hizo de universidades europeas con venezolanos, dice que ya el venezolano intrauterino, es decir, el feto, tiene menos tamaño y menos peso para los meses que el promedio en el mundo. Es decir, ya comprometimos nuestra generación futura. ¿Qué más tiene que esperar para que entiendan la tragedia del pueblo venezolano? Usted acaba de decir 2 cosas puntuales, diputado. Bueno, la primera es que obviamente yo he entrevistado a algunas personas venezolanas, incluso actores de las novelas que ahora se han convertido en activistas políticas, y ellos tienen esperanza de volver. Pero para recuperarse Venezuela, hagamos de cuenta que mañana viene un ser divino a gobernar Venezuela, a tratar de cambiarlo todo. La primera pregunta es: ¿cuánto tiempo necesitaría Venezuela para salir de la crisis en la que se encuentra? ¿Cuántos años? Y bueno, ¿y cómo están con el tema, cuando usted hablaba de la salud, cómo ha golpeado el coronavirus en Venezuela? ¿Cómo se está manejando a nivel de hospitales? Porque nosotros acá en Ecuador vemos muy pocas noticias realmente, más nos enteramos por las redes sociales, donde ponen como ejemplo y dicen: en Venezuela y en Cuba no hay ni un solo contagiado de coronavirus, somos ejemplo para América y para el mundo. Dígame usted, señor diputado, que usted que está en carne propia viviendo en Venezuela, la situación real. Bueno, analizar hoy el coronavirus en Venezuela es como analizar la democracia en Corea del Norte. O sea, yo preguntaría, ¿qué sabemos del interior de Corea del Norte? Así estamos en Venezuela hoy. En Venezuela hoy, lo que pasa en la calle no se corresponde a lo que dice la dictadura. Es decir, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, sino que okay. Se me movió ya yo regresó, te lo voy a decir por analogía. Venezuela tiene
el menor, según las cifras de la dictadura, el menor número de muertos, pero el mayor número de médicos muertos. Que alguien me explique eso. O sea, alguien me puede explicar eso. Porque los médicos muertos no los pueden esconder, porque salen de los hospitales, lo dicen inmediatamente el hospital. Entonces, yo quiero una explicación. ¿Cómo en Venezuela tenemos el menor nivel de muertos de la población y tenemos el mayor nivel de muertos médicos? Evidentemente hay las cifras. Todos nosotros sabemos quién muere por coronavirus todos los días. Pero a pesar de eso, la situación se ha desbordado de tal nivel en este momento que, bueno, ya ustedes están viendo las cifras que ahora sí dice el gobierno. 600 diarias. Correcto. 600 diarias que evidentemente en las cifras que nosotros tenemos es por miles en este momento, pero con una característica distinta a lo que ustedes vivieron. Nosotros, lo único que tuvimos, como no teníamos medicamentos y buena salud, fue encerrarnos. Y tuvimos encerrados 3 meses encerrados y pudimos evitarlo. Es decir, el impacto de la economía, además de la dictadura, del encierre fue bestial. Hoy es que empieza la crisis de coronavirus en Venezuela a niveles ya que no pueden detener, pero ya colapsamos la economía. Es decir, Venezuela va lamentablemente a problemas peores. Hoy nuestra cifra debe estar en un promedio de 1000 diarias. El gobierno está diciendo que son 600 casos diarios a partir de hace 2 semanas. Pero lamentablemente a mí no me gusta ser heraldo de malas noticias. Yo lo que quisiera hablar con ustedes de desarrollo, de democratización, de cómo hacemos para volver, porque estos son los bolivarianos más raros del mundo, perdona que cambie, porque estos se llaman bolivarianos, pero lo primero que hacen es romper con la comunidad andina, que es lo más cerca que tenemos a la Gran Colombia, en el ideario de Bolívar, es decir, son además unos farsantes ideológicos. Entonces, hoy el coronavirus está en una crisis muy profunda, nosotros tenemos muy pocas máquinas de respiradores artificiales, nuestra medicina fue confiada últimamente en manos de los cubanos, que evidentemente los resultados son muy tristes. Hemos detectado que no son médicos en más del 70%, sino como una especie de técnicos medios, lo cual eliminó a una de las medicinas más vanguardistas que había en América Latina, que era la venezolana. Y evidentemente estamos en problemas serios en este momento. Diputado, y en la misma línea, según fuentes del gobierno, se establece que hay 300 hospitales públicos con 23.000 camas disponibles para solventar el tema del coronavirus. ¿Es esto cierto? ¿Cómo lo ve la oposición venezolana a estas cifras que da el gobierno y que son de alguna forma alentadoras para solventar el problema del coronavirus? Bueno, entonces tendría... Fíjate que yo soy un parlamentario de larga data. Yo llegué de 28 años al Parlamento. Tenía cabello. Hoy no tengo, después de 5 veces parlamentario. Y te voy a decir lo siguiente. A mí me gusta mucho cada vez que alguien me dice algo, como soy un investigador de la corrupción de tradición en Venezuela y asesoro incluso varios países en esta materia, trabajo con agentes del FBI, con la policía española, y hoy dirijo una operación que se llama Hasta debajo de las piedras, que es la que ha podido detectar corrupción en el exterior venezolana e incluso judicializarla. A mí me gusta hablar con lo que habla la gente. El gobierno dice que tiene 23.000 camas y que no hay casos, pero está habilitando el poliedro, es decir, el poliedro es, imagínense, ¿cuál es el estadio de fútbol más grande de Ecuador? Bueno, está habilitando al estadio de básquetbol más grande de Venezuela. Entonces, ¿cómo que no hay enfermos? ¿Cómo que tienen 23.000 camas? Y han tomado, para que ustedes sepan, todos los hoteles de Venezuela, menores de 4 estrellas, en este momento lo han tomado para meter venezolanos con sospecha o que retornaron de otros países y los está metiendo en esos sitios en cuarentena. Y los enfermos los está habilitando para espacios públicos. Entonces, ahí está mi respuesta. ¿Cómo que yo tengo 23.000 camas y estoy habilitando estadios, estoy habilitando hoteles en momentos en que no hay ni siquiera enfermos? Y mienten, hermano. Yo vivo
en el estado Zulia, que es en el occidente con frontera con Colombia. Es el estado más poblado de Venezuela y el estado que producía más petróleo. Hubo un momento en que llegamos a producir 3 millones de barriles de petróleo y nos superamos los 60.000 barriles. Bueno, y yo te puedo decir, en esta población de más de 3 millones de venezolanos, estamos ya casi en 4 millones de venezolanos, solo está funcionando un hospital con 100 camas de especialidades de cuidados intensivos. Entonces, si en el estado más grande solo hay 100 camas, ¿cómo que en toda Venezuela hay 23.000? Es decir, hay 22.900 en el resto del país y en el estado donde hay población, mayor población, solo hay 100 camas. Miente, la dictadura. Ustedes son periodistas de profesión. No. Yo soy ingeniero comercial en administración de empresas, y justamente he creado este programa, lo he creado justamente para que no ocurra lo que nos está ocurriendo y que estamos viendo en otros países, ¿no? Y justamente desde un punto de vista ciudadano y neutral, poder sacar las conclusiones y hablar con todos los actores políticos y sociales por igual. Y justamente yo también he entrevistado a personas que son totalmente contrarios a su tendencia, y por eso saco conceptos de todos lados. A mí lo que me importa y lo que yo en este momento quisiera que usted no le pregunte ese momento, y le quiero decir, hay mucha esperanza de la gente que sale de Venezuela de regresar a su país, es lógico, ¿ya? Pero yo he escuchado las deudas y todas las deudas que tiene Venezuela solamente en líneas aéreas que les han suspendido los vuelos, diferentes líneas internacionales. Pero por aquí va la pregunta, si hablamos de cuantificar la deuda que tiene Venezuela, ¿de cuánto estaríamos hablando? Voy a eso. Cuando le preguntaba a los periodistas, que yo hago medios y no soy periodista tampoco, pero me puse a estudiar periodismo para entender algunas cosas. Ahí me encontré a Chomsky, a Goebbels, el gran genio de la comunicación de Hitler, entre otros, y a Chomsky. Sí. Y los invito a que lean La manipulación mediática de Chomsky. Chomsky dice que cuando no puede resolver un problema, sencillamente crea otro, para que hablen de ese y no hablen del que no puede resolver. Así sucesivamente. La dictadura venezolana se asesoró por unos genios en comunicación, que son lo que hoy es el Partido Podemos en España, que a través de una fundación que se llama Fundación de Estudios Políticos y Sociales, asesoraron el gobierno de Chávez y Maduro por un monto muy chiquitico de 8 millones de euros, ¿no? Los inocentes solo fueron a asesorar, no a cobrar, pero se llevaron 8 millones de dólares, de euros de Venezuela, en asesoría que solo hicieron en un sitio. Yo los demandé en las Cortes Españolas, a Iglesias, al actual vicepresidente de España. Pero ellos son expertos en manipular la opinión pública. Y es allí nuestro interés en ir a todos los programas que podamos, hablar en este face to face y ir sacando punto a punto cada una de las materias. Tu pregunta. Uno, para empezar, la voy a tocar con la anterior tuya. Venezuela tiene todo el potencial de una recuperación en 10 años de todas sus variables económicas. Venezuela en 10 años puede recuperar su industria petrolera, la puede recuperar en 5, su industria petroquímica la puede recuperar en 4, el campo venezolano lo podríamos recuperar. Nosotros tenemos incluso que hasta buscar semillas, porque el caos en el campo venezolano es que perdimos los ciclos de siembra, perdimos semillas. Ellos expropiaron las empresas que hacían genética. Venezuela logró producir 3 especies de ganados autóctonas en laboratorios por más de 30 años de estudio, que es el ganado perijanero, el caro. Son ganados muy específicos, los logramos construir. Eso también se perdió. Perdimos nada más y nada menos que 7 millones de hectáreas de cultivo, una cosa terrible. Pero nosotros hemos trabajado mucho lo que llamamos el Plan País, que es el plan de reconstrucción, que nos permitiría, tenemos niveles de inversión, pero has hecho la pregunta de los 100.000 pesos para hablar en la moneda de Ecuador, ¿o no? La deuda nuestra. La deuda nuestra es una deuda extraña. Porque primero, como nunca la aprueba el Parlamento, no lo sabemos. Lo primero que debo decirte es que lo primero que tengo que decirte es que toda esa deuda es ilegal en cualquier mundo.
si Ecuador se va a endeudar, tiene que aprobarla el Parlamento. Y si no la aprueba el Parlamento, esa deuda es ilegal. Por lo menos, todas las constituciones de la estructura de Montesquieu de los tres poderes le da al Parlamento la última decisión en materia de endeudar al Estado, que lo componen los tres, ¿no? El ejecutivo, el judicial y el parlamentario. Quien definitivamente dice la aprobamos es el Parlamento. Eso no hay en Venezuela. Pero te puedo decir de cosas como estas. Hicimos un convenio con Chile. Hicimos un convenio con Chile. Perdón. Nos quedan 5 minutos en esta transmisión. Nos quedan 5 minutos. Se nos va a cortar. Yo quiero, así públicamente, invitarlo nuevamente para hacer una segunda parte de esta entrevista, porque hay algunos temas que se nos están quedando con Ayrton, y también invitarte a ti. Pero en esta parte, podríamos hablar de la corrupción. Podríamos hablar de la corrupción, donde tengo nombres, apellidos, en qué países están invirtiendo y cómo. Encantado. Bienvenido, porque yo tengo muchos seguidores de Venezuela acá en el programa. Y también, mire, me gustaría profundizar, como digo, yo en este programa entrevisto a todos por igual. Si quieren venir las partes del grupo de Maduro a dar su punto de vista, pues también son bienvenidos. E invitar también a través suyo si se podría hacer una entrevista con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Quién mejor que él también para podernos dar sus comentarios, sus puntos de vista, y comprometerlo aquí también públicamente una segunda parte, ¿no? Ayrton, si quieres dar una conclusión. Diputado, más bien agradecerle, felicitarle, aplaudirle por su labor, que sigue en la lucha. Y bueno, seguimos atentos a la democracia latinoamericana, venezolana, ecuatoriana, que han estado en riesgo en estos últimos años, y creo que es deber de todos nosotros, desde cualquier espacio, desde nuestra trinchera, poder aportar con un granito de arena a la construcción de nuestra imperfecta democracia, ¿ok? Así que agradecerle, diputado Montoya, y a ti, Nicolás, también por el espacio. Muchas gracias, hermano. Yo lo que quiero... Diputado, queda comprometido para una segunda parte. Con gusto. Yo lo único que les quiero es agradecerles la invitación y decirles que yo quiero a los 500.000 venezolanos que están en Ecuador que regresen a Venezuela. Y que yo quiero que los 2.4 millones que están en Colombia regresen, que el millón que está en Perú regrese, que los 300.000, en otras palabras, que los 6 millones de venezolanos regresen. Y quiero convertir a Venezuela en el país que recibía antes ecuatorianos, peruanos, colombianos, etcétera, que venían a construir con nosotros país. Pero hoy el resultado de 21 años de un modelo económico que hoy ya está en su fase dictatorial es que tenemos la inflación más alta del mundo, es que tenemos la segunda migración más alta del mundo después de la Siria, y que después, y somos el penúltimo país más pobre del mundo, lo cual indica que ¿dónde están nuestro oro? ¿Dónde está el petróleo? ¿Dónde está el coltán? ¿Dónde está el mar Caribe para producir alimentos? ¿Dónde están nuestros llanos venezolanos que lo componen más de 15 millones de hectáreas? Es decir, la dictadura, Maduro y los revolucionarios, entre comillas, pueden decir lo que digan, pero todo se ve por resultados. La vida, incluso hasta personal, se mide por resultados. Lo otro es retórica, comunicación, manipulación. Ustedes ven en las calles de Quito venezolanos vendiendo caramelos, limpiando vidrios. Al país que tiene más petróleo del mundo, lo tienen ahí. Ese es el rostro del chavismo. Cada vez que usted ve un venezolano en la calle de Quito, están viendo la cara de Nicolás Maduro. Pero más que todo, la desgracia que se dé en distinto a la nacionalidad, todos creo que somos hermanos, y todos en este momento difícil tenemos que darnos la mano. Ayrton, muchas gracias por acompañarme en este programa. Vas a venir también a la segunda parte, te espero. Y a usted, Julio Montoya, un abrazo fraterno a todos los venezolanos que puedan salir de esta difícil situación, que es lo importante, sobre todo la vida de las personas. Muchas gracias, y queda comprometido en una segunda parte. Y a ustedes, queridos ciudadanos, les agradezco por acompañarme en Innato, y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias.